alianzas, candidatos únicos, eh, propuestas económicas, todos, Chi, Samuel, Tuto, Branco, todos por sí o por otro se creen presidenciables. Hoy vamos a saber la opinión de Javier Iturralde respecto a los posibles candidatos a la presidencia en Bolivia. Y también vamos a saber cuál es la posición que él pretende asumir en la política nacional o local paceña. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sin más, demos inicio a la entrevista. Javier, bienvenido nuevamente. Continuemos donde nos quedamos la semana pasada. Quisiera, por favor, Javier, hoy que nos comentes un poquito lo que opinas de los políticos que se están perfilando como posibles candidatos. Los que se perfilan por su propio ego y los que están impulsados por un grupo de personas que los creen presidenciables. Por favor, siéntete libre de iniciar por el candidato que tú quieras. Bien, Yerko, muchísimas gracias por permitirme dar mi opinión al respecto. Creo que es importante tener una pluralidad de opiniones, inclusive dentro de un contexto de liberales, de derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sinceramente, como la mayoría creo que de la población, vemos a los candidatos como que a medias, ¿no? O sea, sabemos que en estas elecciones no va a haber un candidato fuerte que pueda lograr 50%, 60% o hasta 40%, ¿no? Se va a volver como una especie de 90, una especie de política de los 90, donde uno ganaba con 20, el otro ganaba con 25 y después se tenían que juntar y etcétera, etcétera, ¿no? Como los acuerdos patrióticos y demás. O sea, no va a haber una persona, a mi criterio, que vaya a ganar absolutamente todo, porque justamente no tenemos, a mi forma de ver, un discurso que permita unir a la gente en torno a una ideal o una idea de país, ¿no? Entonces, y ahí vamos hacia cada uno de estos actores, digamos, ¿no? Perdón, lo que acabas de decir me permite hacerte otra pregunta antes de entrar a los actores. En lo personal, yo pienso que Bolivia es un país extremadamente plural. Tenemos idiosincrasias distintas entre Oriente, Occidente, Norte, Sur, etc. Tenemos temas polarizantes en las idiosincrasias, más allá de las ideologías, incluso dentro de ciudades, entre La Paz y el Alto, ¿no? En ese sentido, a mí me parecía la receta ideal, la democracia multipartidaria y consensuada. Así la tienen en países como Dinamarca, en Francia, ¿no? Donde muy pocos bloques tienen una mayoría, casi no existen bloques de mayoría absoluta, sí, y están obligados a consensuar para poder aplicar un programa de gobierno que también termina siendo consensuado, por más de que el líder sea un liberal o un trotskista, va a tener que aplicar alguna política más liberal porque ha tenido que hacer alianzas, etc. Y creo que eso es, en un país tan plural, sano. Sin embargo, el MAS se ha encargado de defenestrarlo, arruinando la ley de partidos políticos, y etc. No sé qué opinas tú de la democracia consensuada y multipartidaria como un modelo para Bolivia. A ver, la verdad que ha sido una juntucha de repartidores de pegas, ¿no? Y de muchas otras cosas más también. Evidentemente la democracia justamente lo que pretende es diálogo, es consensos, es generar un trabajo entre todos para lograr objetivos. Eso digamos de una manera ideal. Pero en todo este tiempo ha habido una repartija de pegas, una repartija de privilegios y todo, también en los 90, no solamente se ha dado ahora. Lo que pasa es que ahora haber tenido un solo partido tan fuerte, obviamente se ha hecho mucho más profundo, se ha tenido más poder para hacer todas estas cosas y reformas que se han hecho en su momento. Entonces yo creo que el error de la gente de los 90 es creer que la gente iba a estar contenta para siempre con ese modelo, mientras los que estaban en el poder se repartían ciertos espacios de privilegio. Evidentemente ha habido una estabilidad macroeconómica importante en esa época
después del 85 y de la crisis del 85, ¿no? Después de la hiperinflación y todo eso. Sin duda ha sido un paso, pero se ha quedado ahí. No se ha permitido que otros actores también entren a generar riqueza, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, el tema de la capitalización, es una etapa, digamos, en la que Bolivia estaba, digamos, mermada económicamente, y para atraer inversores se tenía que dar ciertos privilegios de mercado, ¿no? Y se daba, por ejemplo, el monopolio de las telecomunicaciones al Dentel, cierto monopolio en el tema gasífero, o sea, ya. Pero ¿hasta cuándo? Porque después ya se han acostumbrado a dar monopolios, monopolio estatal, hemos pasado a un monopolio privado, que evidentemente es más eficiente, pero monopolio es monopolio al final de cuentas, y solamente unas cuantas personas y familias eran privilegiadas que normalmente estaban en el poder. Y como no querían soltar esa mamadera, no daban el siguiente paso, que era liberalizar el mercado y permitir, pues, que otras telefónicas entren, porque después igual solamente han entrado 3, 4 más, y para de contar, y ahí se ha cerrado nuevamente todo. Entonces no se ha permitido que el mercado crezca y que las oportunidades crezcan para todos, y eso ha creado obviamente una sensación de que ¿por qué yo no voy a tener que estar tolerando este tipo de modelo si solamente veo que unos cuantos se están enriqueciendo a pesar de cierta estabilidad macroeconómica que hay? Pero siempre tenemos, por ejemplo, en el caso de las AFPs, o sea, en el caso de las AFPs, mi papá sacó en su tiempo con Financiacop una jubilación para que la gente pueda aportar de manera privada a su jubilación y después jubilarse con ese aporte a una empresa privada. Pero en ese entonces había un monopolio de las AFPs que se le iba a dar a 2 AFPs, y a mi papá no lo dejaron participar. Igual se generó en este caso un oligopolio, ¿no? Y no se dejó a otros actores generar crecimiento, generar competencia, generar oportunidades. Entonces ha sido una salida evidentemente importante la que se ha logrado en esa época, pero después se ha coartado la participación del resto de las personas y eso ha terminado haciendo que la gente se aburra de ese sistema, y después obviamente ha venido el MAS, que ha terminado siendo peor, ¿no? que estas coaliciones, porque literalmente estamos yendo a un proceso hiperinflacionario, ha habido una destrucción del aparato productivo muy importante, Amatex, exportadores bolivianos, toda la manufactura, por ejemplo, en el departamento de La Paz la han destrozado totalmente con todas sus políticas, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un periodo en que, como ya no hay dólares baratos del gas, ¿no? Esto recién se está empezando a sentir con mucha fuerza, porque los otros espacios que habían absorbido esta mano de obra o esta economía, ahora sin esos dólares baratos ya no funcionan. Entonces yo no creo que la democracia como tal sea la mejor solución y que todos participen y demás. Nuevamente yo creo que es el sistema. El sistema, evidentemente es importante que la gente pueda participar y dar sus ideas. Si no permitimos que haya muchos candidatos, ¿cómo vamos a escuchar las ideas? ¿Cómo nos vamos a abrir a nuevas ideas? Entonces eso, por ejemplo, del voto útil a mí no me gusta. Entonces sale un nuevo candidato y se enoja. ¿Por qué te vas a enojar si más bien hay que escuchar? ¿Qué tal si la propuesta de esta persona es mucho más interesante que el que tú crees que es el voto útil? ¿No? Entonces es una especie de dictadura que se ha generado de un lado y del otro, unos que el MAS y los otros que con el voto útil, que no dejan la pluralidad, más bien que es la democracia, de participar al resto de las personas. Entonces, más allá que sea, digamos, un partido único que tenga mucha fuerza para hacer las reformas, o, digamos, con una conjunción de diferentes partidos, yo creo que no es ninguna de las dos la solución si el sistema como tal se mantiene. Les doy un ejemplo, que ningún país es perfecto, pero hay un ejemplo que lo tenemos al lado, que es Perú. Perú tiene una constitución que la ha hecho Fujimori, donde no puede haber déficit fiscal. Entonces su moneda está estable. Y no sé cuántos presidentes han pasado, no sé cuántas peleas políticas hay, pero la economía se mantiene. No de la manera ideal que podría ser si es que hubiera también estabilidad política, pero en este caso, como la economía no se ve destrozada por los políticos que van entrando, porque la Constitución no les permite gastar más de lo que tienen, no les permite hacer ciertas cosas con el Estado, porque la Constitución lo prohíbe, entonces la economía ha seguido creciendo. No de la manera que podría haber crecido, pero ha tenido un crecimiento constante y estable, y no están yendo al proceso hiperinflacionario de devaluación monetaria, de gasto excesivo que tenemos entonces en el país. Entonces, en Perú, sea un caudillo o sea un grupo que ya genere, digamos, un consenso político, con ese sistema, con esa base del sistema, ha funcionado más allá de cualquier otro tema, ¿no? Entonces, yo no creo que sea solamente este o este.
sino que como tal el sistema que viene como base constitucional, porque las leyes se las puede cambiar cualquier ratito, la Constitución es más difícil, que permite obviamente ciertos niveles de estabilidad dentro del contexto para la gente que no está en el tema político y que simplemente quiere trabajar, producir y crecer. Eso entra, lo que acabas de decir ha sido el poner en lego, en lenguaje cristiano, una cosa que dijo Rodrigo Peró en nuestra anterior entrevista, ¿no? Rodrigo decía, los liberales, primero vamos a pensar en los valores liberales, libertad, propiedad y vida, y después en la democracia. Claro. La democracia bienvenida, pero primero tener una constitución que garantice tus derechos y garantías fundamentales y que no sea de corte social en lo ideal. Claro, ¿no? Claro, y de hecho la Constitución justamente se la tiene para evitar que los que toman el poder abusen de los que no tienen el poder. Pero al final como que no ha funcionado, porque al principio sí, pero después se le ha ido cambiando, se le ha ido aumentando. Entonces la Constitución lo que tenía que dar eran los derechos fundamentales, ¿no? La ley natural, vida, libertad y propiedad privada, ¿no? O sea, que tú puedas tener, como decía en el anterior programa, ¿no? Tu tierra, o sea, que tú la puedes comprar, porque en las épocas que no había esa libertad, no había propiedad, tú dependías siempre del señor feudal para ver si podías producir o no, de su humor o no, y además de todo lo que producías siempre le tenías que dar un porcentaje a este señor feudal, porque si no te botaba de esas tierras, entonces, y no tenías, aunque hubieras podido producir, no podías comprarte tierra. Entonces ahí viene la propiedad, se pelea por la propiedad, entonces se garantiza la propiedad. Se garantiza la vida en el hecho también de que todos somos iguales ante la ley, que no pueden tomar tu vida así como así porque tú eres una persona que está al servicio del señor feudal o del rey o de quien sea. O sea, garantizas la igualdad ante la ley con obviamente un respeto hacia la vida de cualquier individuo. Y después tienes la libertad de accionar, que viene todo en conjunto. Libertad de, si quieres, ir a trabajar, libertad de ahorrar, libertad de comprarte algo, libertad de invertir tus recursos donde quieras, de formar una familia. O sea, la libertad de poder trabajar, la propiedad de utilizar tu vida como tú quieras, digamos, ¿no? Pero a partir de ahí, que se hacen estas constituciones, que son las más importantes en su momento cuando se rompe con todo el paradigma de los reinados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a tener los estados-nación que se tiene ahora. La Constitución básicamente lo que era obligar a que el que tome el poder respete estos derechos. Pero llegan los colectivistas y empiezan a decir que tienes otros derechos también. Tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes derecho a esto, tienes derecho al otro, tienes derecho a un sueldo básico, tienes derecho, y empiezan a hurgar esta constitución, ¿no? Para convertir las necesidades en derechos. Las necesidades en derechos para ganar adeptos, para obviamente meterse en todo el pensamiento popular, y obviamente como la democracia te permite ganar elecciones así, porque antes era, si bien la monarquía era absolutista, por lo menos el rey sabía que tenía que cuidar la propiedad que tenía para su siguiente generación. En cambio, estos que entran al gobierno, hacen lo que les da la gana, luego se meten el dinero al bolsillo y se vuelan a otro país. No te estoy diciendo que la monarquía es mejor que Por supuesto que no. Que la democracia, simplemente te estoy dando parámetros de algo positivo que tenía la monarquía, era eso, que por lo menos cuidaban porque sentían que era un patrimonio de su familia. En cambio aquí no, aquí agarran, y cuántas veces vemos en todos los países del mundo que destrozan el país y luego se van a vivir a otros países que además hablan mal de ellos, en este caso por ejemplo como Venezuela, ¿no? Todos los políticos que han robado Venezuela se han ido a vivir a los Estados Unidos, a un país que constantemente atacaba. Entonces la Constitución como tal deja de ser esa base y pasa a ser manipulada y manejada por estas personas para tratar de abarcar más, porque mientras más derechos hay, más significa que le puedes quitar al otro para cumplir esos derechos. Y más potestades al Estado para controlar la vida del ciudadano. Ha ido creciendo y no ha habido siglo donde el Estado ha crecido más que el siglo pasado, que el siglo XX. Y el siglo XXI estamos viendo las consecuencias, ya el final del siglo, el siglo pasado también hemos visto un par de consecuencias de esas, ¿no? También tenemos a Cuba, por ejemplo, ¿no?
Pero digamos en el occidente, que ha tenido tanta riqueza y tanto crecimiento, estamos hablando de Europa occidental, de Estados Unidos, yéndonos un poquito más allá, Japón en su momento, ¿no? Australia, en su momento Nueva Zelanda, de repente, a medida que el colectivismo ha ido agarrando estas constituciones, ha ido rompiendo con esa capacidad de generar riqueza, porque ha ido mermando las libertades individuales que permitían justamente quedarse con el fruto de tu trabajo, ahorrar y luego invertir para hacer crecer nuevamente la economía, que eso es lo que ha pasado en los años 50, en la era de plata, en la era de plata del capitalismo, y después en los años 60, 70, en la era dorada del capitalismo, donde con la tercera revolución industrial, con el nacimiento de la electrónica, países como Alemania empiezan a crecer 5%, Japón 5%, 5% era wow, ¿no? Y como te decía, antes de esa tercera revolución, crecer 3% era wow. Ahora es wow crecer 7%, 10% que se logra gracias a la cuarta revolución industrial, y ahora con la IA estamos entrando a la quinta revolución industrial, sin duda alguna. O sea, y cada revolución industrial ha tardado cada vez menos en establecerse. Entonces aquí nosotros vemos que, por ejemplo, Europa ahorita le está haciendo un amague a la quinta revolución industrial por exceso de burocracia, porque sus constituciones ya no permiten al individuo trabajar sin que un burócrata les dé permiso y cumpla ciertas normativas. Entonces, este Estado ha ido comiendo, y ahora hemos visto cómo ha terminado destrozando economías. Simplemente para que la gente tenga un dato, el 2008 la economía de la Unión Europea era idéntica, el Producto Interno Bruto era idéntica al de Estados Unidos. El 2024 Estados Unidos ya tiene el doble del Producto Interno Bruto que Europa. Entonces ahí te das cuenta cómo en un lugar que Estados Unidos tampoco es perfecto, porque igual ha aumentado sus regulaciones versus otras épocas, pero la Unión Europea ha aumentado regulaciones, ha metido impuestos, ha empezado a hablar de la redistribución de recursos, ¿no? De todas estas cosas típicas del colectivismo, y ya nos hemos dado cuenta que desde 2008 hasta aquí más bien no ha crecido más, y más bien se empezó a meter en una crisis que ahora se está viendo. Alemania, que es el motor productivo de la Unión Europea, está 3 años seguidos con decrecimiento económico. Y ahora nos damos cuenta todo lo que hemos hecho con estas naciones, ¿no? Y obviamente ya está entrando gente como Milei, está entrando gente como Trump, que están quitando impuestos, desregularizando, porque obviamente la salida a toda esta regulación es volver por lo menos a esas constituciones antiguas, o lo más parecido a esas constituciones antiguas que han permitido el crecimiento y la bonanza de Occidente y de otros países del mundo. Y que no te sorprende que AfD gane las elecciones en Alemania. Así es. Entendiendo esto, lo más importante es tener una constitución de orden liberal que permita las desregulaciones. Sabemos que lo último que se puede cambiar es la Constitución. Primero tenemos que empezar por las leyes y acondicionar el camino. Teniendo claro qué es lo que necesitamos, que lo has puesto como para niños, ¿qué candidato ves tú que se pueda ajustar un poco a eso que es lo necesario para arreglar el país? Yo no veo a ninguno que pueda hacer reformas profundas y que después lo pueda ir ajustando de esta manera, porque es gente que siempre está en la política, unos más, unos menos, unos más inteligentes que otros, unos probablemente que quieran disminuir un poquito el Estado y otros no, pero ninguno está planteando reformas para lograr constituciones como las que teníamos y para las que hemos peleado y hemos tenido nuestra libertad, en este caso en Bolivia en 1825. Bolivia hace sus primeras reformas liberales en 1960, más o menos, entre los 50 y 60, como que tiende a eso. Y ahí vamos que en Argentina la Constitución de Alberdi, si no me equivoco, ha sido en 1853, ¿no? Que es una constitución que ha hecho que en 30, 35 años Argentina pase a ser el país más rico del mundo. Nosotros hemos comenzado esa reforma, porque si bien las primeras constituciones ya permitían, había todavía varios pasos que recorrer para lograr las constituciones que han hecho que Latinoamérica en su momento empiece a crecer, porque Latinoamérica era igual una tierra de oportunidades como los Estados Unidos, por eso la gente se venía acá, no era porque era bonito, que la cultura, no, la gente venía a trabajar acá, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y en este lapso, digamos, que nosotros hemos tenido, después hemos hecho las siguientes reformas en 1880 y Bolivia empieza a crecer muy interesantemente, y esos 20 años ha sido la era de la plata. Y recién después de la Guerra Federal viene la era del estaño, o sea, la era de la plata, lo que se llama, ¿no?
los varones de La Plata, si se puede llamar así, digamos, claro, ¿no? Arce, Pacheco, exacto, etcétera. han empezado a explotar recién esos 20 años, porque hasta 1850 Bolivia era totalmente agrario. Porque por tantos años de lucha las minas estaban destrozadas, el aparato productivo boliviano está destrozado, ¿no? Y obviamente, ¿qué? Tú tienes, por ejemplo, la Argentina se ha liberado en 1 año de lucha, 2 años de lucha. Como nosotros hemos sido los últimos en liberarnos, que nos hemos liberado en 16 años de lucha. Entonces, 16 años han destrozado haciendas, han destrozado aparato productivo, han destrozado minas, han destrozado absolutamente todo. Entonces nosotros cuando pasamos a la República vivimos 25 años literalmente de simplemente agricultura y de ahí pasamos a hacer reformas que nos han permitido crecer. Entonces para volver a esas reformas que han permitido crecer una época donde había vapor y que nos han permitido estar por sobre el crecimiento a nivel mundial, necesitamos ver qué han hecho pues en esas épocas de constitución a nivel económico. Porque evidentemente la ciudadanía plena no puede ir para atrás, porque eso también es algo positivo que se ha generado todo este tiempo. Pero a nivel económico, ¿cómo podemos lograr otra vez llegar a ese tipo de constituciones? Y ninguno de los candidatos te plantea ese tipo de reformas, como lo está haciendo Milei, como lo está haciendo Trump, y como lo van a hacer seguramente otras personas que ya han visto cómo lo está trabajando Milei, cómo está sucediendo, y además que en base a eso seguramente van a empezar a leer libros más sobre temas liberales, economía liberal, economía austriaca, etcétera, etcétera. Entonces, tomando esto en cuenta, digamos, a mí no me gusta ningún candidato en específico, salvo Jaime Dum, que lo tiene muy clara, pero que todavía no es un candidato, que tal vez no se presente, pero sería el único que como que lo veo criterioso en torno a eso, y no solamente porque lo dice, sino porque ha dado en varias entrevistas números muy, muy claros, y a mí eso me encanta, porque eso es coherencia en un programa, ¿no? De sentido común, es sentido común, es coherencia, el hecho de que te den primero los números para decir, esto va a funcionar, ¿no? Entonces es el único. Después yo lo veo, por ejemplo, a Tuto Quiroga, un tipo muy inteligente, que sabe además de la burocracia, sabe cómo estabilizarla, sabe cómo manejarla, pero va a lograr, a mi criterio, si llega a entrar, estabilizarla como en los 90s, donde no vamos a lograr crecer como debíamos crecer y donde vamos a repetir la historia. Segundo, es un socialdemócrata, digamos, ¿no? Sí. O sea, ¿lo estás viendo como un Macri, más o menos? Ni siquiera, yo creo que es mejor que Macri en ese sentido. Porque Tuto, dentro de todo, sabe cómo estabilizar el país, no como Jaime Dum con reformas que te permitirían después un crecimiento exponencial, sino un candidato, una persona inteligente, pero para lograr la estabilidad que teníamos en los 90s. ¿Me entiendes? Porque además ha sido su escuela. Darnos placebos. Sí, es un socialdemócrata que va a permitir que el país crezca 3%, 4%, y en estas épocas capaz 5%. Pero Bolivia no necesita eso. Bolivia es un país que tiene 35% de pobreza. Bolivia necesita crecer mínimo 7%. ¿Por qué 7%? ¿Por qué la clave es 7% y más? Porque cuando tú creces al 7%, en 10 años duplicas la riqueza. Entonces no te puedes dar el gusto, entre comillas, no te puedes dar el lujo de crecer 5, 4% año, porque vas a duplicar la riqueza en 20, 15, 20 años. O sea, no podemos esperar tanto tiempo para que una generación se mantenga pobre. 10 años es harto también, pero por lo menos en 10 años poco a poco vas a ir viendo los cambios, vas a tener más oportunidades a medida que tú vas creciendo, vas llegando al mercado laboral. Entonces, 7% años son 10 años. Y después, cada 10 años duplicas la riqueza. Y eso es lo que han hecho la mayoría de los países. Cuando tú ves países como China, han crecido a más del 7%, pero lo mínimo es 7%. Entonces, si tú tienes un crecimiento de 10%, significa que en 7 años, 6 años, vas a duplicar tu riqueza. Entonces eso es muy importante porque cada 2% de crecimiento, y eso la gente tiene que empezar a entender, tú bajas 1% de pobreza. Entonces si tú creces 100%, has bajado literalmente el 50% de la pobreza que tú tenías hace 10 años. Y no es que de repente baja la pobreza, sino gradualmente va a ir, cada año que vamos creciendo, va a ir decreciendo. Entonces si tenías 35% de pobreza, vas a tener 17,5%. Lo ideal es 0, pero no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo real. Y lo que tenemos que saber es cómo lograr lo mínimo posible o la mayor eficiencia posible. La mayor eficiencia posible sería crecer a 10%, que se puede. Pero entonces para lograr ese crecimiento necesitas reformas bien profundas. Y Tuto Quiroga no está planteando eso.
Tuto Quiroga está planteando ir al FMI, bajar un poquito el gasto público y equilibrarlo, tal vez mantener BOA, tal vez mantener YPFB estatal, tal vez mantener esas empresas que puede ser que sean deficitarias o no, pero que están con lo justito, y dejar que el resto de los empresarios haga su trabajo, que es lo que han hecho en los 90, y crees que el país a 3, 4%, que no está mal, es mejor que tener una crisis, por supuesto, pero que no te va a permitir lograr salir de la pobreza, que es lo que ahorita nuestro país necesita para evitar futuros conflictos sociales, para evitar que la gente diga solamente estos progresan, ¿no? Para evitar toda esa división que se ha generado de una manera espontánea, porque obviamente solamente veías progresar a unos y los otros se quedaban en la pobreza. Entonces, a pesar de que a mí me parece un tipo inteligente, no tiene el ahínco, no tiene el valor de hacer las reformas hasta el fondo, porque obviamente su escuela es la socialdemocracia, es una escuela totalmente tibia. Claro, ¿no? y tiene una escuela de burócrata. De burócrata. Después tenemos... Pero Samuel tiene una escuela de empresario. Sí, ¿cuál es tu opinión de él? Samuel es un gran empresario, sin duda, hace mucho bien al país como empresario. Como político, para mí es un desastre. Yo creo que él haría mucho más cosas por el país si se dedicara simplemente a hacer temas de empresa. Él es parte de la Internacional Socialista, igual está planteando que BOA podría ser bien administrada, lo mismo, solo que no tiene la capacidad que tiene Tuto en ciertos espacios, no tiene los contactos que tiene Tuto a nivel internacional, no tiene la experiencia que tiene Tuto por lo que ya ha estado en la burocracia de esa época, que ha estabilizado un país y que lo ha logrado sacar adelante de manera tibia, pero finalmente lo ha logrado sacar adelante. Entonces es básicamente un Tuto disminuido, ¿no? Que ni siquiera tiene esa capacidad para lograr lo que está planteando, siendo otro actor tibio de nuestra política, que no está planteando reformas profundas y que quiere caerle y agradarle bien a todos. Uh-huh. ¿No? La política nunca vas a agradar a todos. Entonces ya solamente desde esa perspectiva dices, no, Mesa, bueno, sin vergüenza. Y que ni vale la pena hablar de él porque sí, además ya se ha salido. Vividor de la política, pero es que lo han metido a la juntucha. ¿No? Entonces quiere seguir viviendo ahí. Por los operadores que tiene diputados, tiene senadores, tiene estructura que tiene que... y de la que se quieren servir los otros. Y quieren seguir viviendo del sueldito del Estado, porque la mayoría de esos diputados en su vida ha trabajado y ha producido algo. O sea, yo quisiera preguntarle a los diputados de CC y que nos demuestren quién ha producido algo antes de entrar a ser diputado o senador. A Andrea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosa ha producido antes de ser senadora? ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué ha hecho? ¿Cuánto ganaba? ¿No? ¿Cuántos empleos ha creado? O sea, es gente igual que lo único que sabe es vivir de la política y está buscando dónde meterse. Después tenemos a ver qué otro actor tenemos. Branco es un tipo que se ha tratado de subir a un colectivo de moda, porque el liberalismo está de moda, ¿no? Y ha tratado de dar un discurso parecido al de Milei, cuando es una persona que claramente no tiene la preparación que tiene Milei, que claramente no tiene ni siquiera la preparación mínima que tiene Milei en este caso, y muy probablemente no haya leído ni siquiera 10 o 15 libros sobre economía liberal y sobre ese tema. Simplemente ha habido un discurso al que se ha subido y que le ha enseñado y ha empezado a repetir, digamos, ¿no? Entonces es un actor además que es extremadamente regionalista, ¿no? Es un actor que ha estado dentro de un grupo empresarial que durante décadas ha estado siendo beneficiado con el Estado, ¿no? Con subvenciones, con dotación de tierras, con compras directas del Estado. No estoy hablando solamente de él como individuo, sino de toda esa gente que se ha beneficiado, probablemente sus padres y demás. Porque la agroindustria, aunque me tilden de anticruceño y demás, ha tenido subvenciones durante todas estas décadas, desde el 52, desde la creación de la Comibol, hasta ahora con el tema del diésel, ¿no? El 40% de la subvención del diésel se va a Santa Cruz, y Santa Cruz en la última década ha sido 25% de las exportaciones, algunos años más, algunos años menos, y tienes ahí Potosí, para no dar esa dualidad con La Paz, digamos, tienes ahí Potosí que ha sido 25, 24% de las exportaciones, ya tiene el 6% de la subvención, y en Potosí le falta también diésel. Yo interpreto, perdón que te interrumpa, Javier, creo que ya es la tercera vez que te interrumpo, pero lo que estás diciendo, a mí en lo personal no me parece anticruceño. A mí me parece anticentralista. Exacto. ¿No? Porque no es que los paceños o los potosinos les hemos regalado plata a los cruceños. No. El centralismo se ha encargado de fomentar
que el Estado central ha empezado a privilegiar a unos en desmedro de otros. De acuerdo. Y el ciudadano de a pie, cruceño, veniano, pandino, orureño, potosino, no es culpable de eso, ¿no? Para nada. Entonces, por eso no encuentro que lo que estés diciendo sea anticruceño. Es anticentralista y antiefectos del centralismo. Anti-Estado, anti-intervencionismo, anti-mercantilismo, anti todo lo que genera privilegio para ciertos grupos que después se empoderan. Entonces hay un sinfín de detalles ahí. Yo estaba viendo algunos comentaristas que Santa Cruz ha crecido a pesar del Estado Nacional. No, hay mucha historia ahí que no la voy a estirar ahora porque es mucho hilo que cortar, pero es importante tomar en cuenta que entre esos grupos privilegiados que ha habido, tal vez él era niño, tal vez él todavía no había nacido, pero ha heredado y ha estado en todo este conjunto de actividades económicas que se ha generado con privilegios, porque ENFE, Empresa Nacional de Ferrocarriles, daba igual subvención en fletes para sacar las exportaciones de la agroindustria cruceña en su momento, hasta que solo ha capitalizado y han perdido eso, y ha sido la única época que no han tenido, pero te doy los ejemplos, digamos, ¿no? Entonces es una persona que tampoco va, a mi criterio, manejar el gobierno central quitando privilegios, quitando la cantidad de empleados públicos, para que no digan solo de Santa Cruz, ¿no? Evidentemente La Paz tiene excesiva cantidad de empleados públicos, se tiene que quitar también, y no por eso yo soy un antipaceño, simplemente se tiene que hacer las reformas de manera profunda y quitar privilegios absolutamente a todos. Y Branco está dentro de un grupo que ha recibido privilegios durante décadas, entonces yo no lo veo como una persona que realmente pueda destrozar la matriz, sino que va a bajar el gasto público por un lado, pero va a seguir aprovechando por el otro de todos estos privilegios para esos grupos empresariales que se han formado, que le venden etanol al Estado, que le venden a EMAPA, que han recibido subvenciones, que le venden a YPFB porque la central está ahí, ¿me entiendes? Entonces, si te estoy entendiendo, dices que por más de que Branco tomaría algunas políticas liberales que está anunciando que haría, no se pelearía con sus bases empresariales cruceñas. Exactamente. Y que mantendría modelos de subvenciones, de privilegios. Exactamente. A la industria cruceña principalmente. Exactamente, porque además hay impuestos que se ha pedido para evitar que entre la competencia extranjera. Yo les doy una pauta aquí. El 52, cuando la Comibol, por decreto supremo de 1952, de octubre de 1952, se crea la Comibol, tenía dos objetivos. Primero, ¿no? Saldar la deuda social, que era recontratar todos los mineros que habían sido despedidos por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que nos mantuvieron un precio fijo de estaño, entonces hubo como que crisis y bajo de precios, una serie de cosas que es otro tipo de análisis, pero que obviamente tuvieron que despedir para que las empresas mineras sigan funcionando y sigan teniendo rentabilidad. Entonces se los incluye nuevamente, y lo segundo que está en el decreto supremo de la Comibol es el desarrollo del Oriente. Y ese desarrollo del Oriente viene con dos cosas: que la Comibol, todas las pulperías iban a nutrir de la producción de la agroindustria cruceña, que obviamente en esa época recién estaban haciendo, y de la ganadería veniana. ¿Y quiénes se reparten principalmente las tierras? La gente los mismos que hicieron la reforma agraria empezaron a repartirse tierras ahí y empezaron a comprar con el Estado a sus propias empresas privadas. Ya, digamos, ahí tú dices, ya, mercantilismo, todo lo que quieras, pero además arancelaron y evitaron traer alimentos desde Perú, desde Chile, etcétera, etcétera, para privilegiar el crecimiento de esos sectores. Entonces, si la Comibol hubiera sido eficiente y hubiera comprado el mejor producto al mejor precio, nunca le hubiera comprado a Santa Cruz. ¿Me entiendes? Porque por muchas razones, o nuevamente digo, no es un tema anticruceño, es un tema que no había una agroindustria realmente desarrollada, tecnológica, como para competir. Entonces, más bien el Estado protege el crecimiento agroindustrial y lo nutre constantemente con dinero. Entonces, eso es lo que ha sucedido en esta época, y se tienen datos, se tienen registros históricos, económicos, y eso no es ir en contra de Santa Cruz, simplemente te estoy dando el tema del privilegio estatal, que no solamente ha habido a partir del 52 con ciertos grupos de poder en Occidente, sino que también se ha dado privilegios en Santa Cruz a ciertos grupos, y Branco está dentro de esos grupos
que han sido privilegiados, sea él de manera directa o indirecta, que han manejado toda esta economía creciente del agro y de la ganadería en general, y que ahora obviamente sigue teniendo privilegios con subvenciones y otros elementos y con impuestos proteccionistas, y que él representa. Entonces, yo no creo sinceramente que él sea un actor en el que se pueda confiar para liberar todo esto y que todos compitan. Aquí no se trata de destrozar una industria, ni la cruceña, ni la orureña, ni la pase, no. Todos tenemos que, pero en competencia, con igualdad de condiciones y obviamente compitiendo a nivel internacional, que seguramente, sí, evidentemente, también el Estado les quita esa competitividad, por ejemplo, no pudiendo manejar ciertas tecnologías que en otros países también hay, totalmente, pero por eso en libertad en todo sentido. Entonces, Branco no es un actor que represente a la población en general, sino representa a un grupo específico de poder en Santa Cruz. Entonces, a mí personalmente, yo no lo veo como un candidato primero nacional y segundo un candidato que haga las reformas profundas que se tienen que hacer, por más que su discurso lo haya tenido ya de manual desde la política internacional, que capaz de una u otra manera lo está tratando de apoyar, porque ha ido a ciertas reuniones donde se ha reunido con ciertas personas que como que lo están tratando de apalancar. Ahora, Javier, para poder tocar el último tema y no extendernos mucho, te pido que me des tu opinión sobre, pero cortita en 3 líneas, de Manfred Reyes Villa y del Dr. Chi. Manfred Reyes Villa es un muy buen administrador. No creo que él sea una persona dentro de lo que nosotros estamos hablando que pueda hacer las reformas que se están planteando, como te digo. Es un buen administrador de dinero que recibe. Él recibe en la alcaldía de Cochabamba y está dentro de ese promedio de gente que ha hecho bien su trabajo del sistema que existe. Porque creo yo, y no solamente creo, sé cómo hacer que una alcaldía sea muchísimo más productiva que simplemente ser un buen administrador. Entonces, si nosotros vamos a tomar esa capacidad de administración que tiene Manfred Cochabamba con el actual sistema y lo vamos a poner al sistema nacional, es totalmente diferente. Primero porque es un monstruo burocrático que hay que administrar y no solamente es una alcaldía que de hecho ya es grande. Te doy un ejemplo. En La Paz hay más de 600 barrios. Si el alcalde quisiera ir a cada barrio una vez al año, tendría que ir a un barrio en la mañana y a otro en la tarde, a un barrio en la mañana, a otro, cada día para poder visitar a cada uno de los barrios. Imagínate administrar un país así con ese sistema y ese aparato burocrático. No vas a poder ser un buen administrador. Entonces necesitas tener buenas reformas, necesitas tener otra vez profundidad ahí, desmantelar todo ese sistema. Y normalmente la gente que entra no quiere desmantelarlo porque ahí está todo servido para robar, para privilegiarse, o para seguir con el, ¿me entiendes? O sea, con todo lo que tiene, repartir las pegas y demás. Entonces, no lo veo tampoco como un candidato posible. O sea, yo creo que como alcalde ha sido relevante para Cochabamba, porque definitivamente Cochabamba estaba muy olvidada en los 80s y Manfred Reyes Villa ha logrado, pero una cosa es ser un administrador de un municipio, que si bien es importante, es muchísimo más pequeño y mucho menos complicado que administrar todo un país que tiene 10.000 cosas y aristas que necesita reformas profundas, ¿no? ¿Y tú ves creíble o no, o prefieres mantenerte al margen de opinar al respecto de lo que lo acusan a Manfred muchos de tener una relación amorosa con el MAS? Mira, es especulación. Yo no tendría, te diría sí, especulación, no especulación. O sea, que no me meto a opinar de eso porque no tengo papeles, no tengo registro, no tengo nada en lo que yo basarme para vertir una posición de decir sí o de decir no. A mí me parece simplemente algo especulativo, en mi caso, porque no sé, capaz otras personas sepan y tengan papeles y tengan otras cosas que posiblemente respalden esto para sí o para no, pero en mi caso no tengo ninguno. De acuerdo. Y tu opinión lo más breve posible, por favor, del Dr. Chi. El Dr. Chi es un actor que ha entrado como un outsider, digamos, a todo esto. No lo veo una persona preparada, sinceramente. No creo que tenga la capacidad para hacer las reformas que se está planteando, pero por lo menos las está planteando, ¿no? Él está diciendo que hay que tener el mercado libre, él está diciendo que hay que permitir a la gente trabajar, que el Estado no se tiene que entrometer, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene un discurso interesante a nivel económico en ese sentido, pero no lo veo con la capacidad de realizarlo. No lo veo con los números y los datos claros, no lo veo con propuestas claras, no lo veo con todo eso.
No puedo hablar de él en el tema político porque nunca se ha metido, nunca ha sido un burócrata y eso sí es positivo, ¿no? Pero en el sentido, digamos, de preparación que yo puedo verlo a primera vista, no lo veo en esa capacidad como tal. Para que Xi tenga, digamos, buenos resultados, va a tener que rodearse de gente muy preparada y muy capaz para lograr todo eso. Y entre esas personas, por ejemplo, que yo lo saco siempre a palestra porque me parece un gran ejemplo por todos los datos que da, es Jaime Dum. Entonces, si tiene, digamos, la voluntad de trabajar y pone a gente idónea, se podría lograr algo porque por lo menos tiene el beneficio de la duda. El resto de los candidatos ya no tiene beneficio de la duda, ¿no? Entonces, este candidato sí tiene beneficio de la duda y por eso yo creo es que está ganando en el alto. Porque en el alto están cansados del MAS, de todas las promesas que se ha tenido durante 20 años. No quieren volver a los privilegios de la época del acuerdo patriótico, porque evidentemente habían privilegios, habían cosas buenas, por supuesto, pero había muchísimo privilegio y durante mucho tiempo se han acomodado ahí, que ya lo he explicado, ¿no? Y de repente sale un tipo que no representa ni esa antigua estructura ni la última estructura masista, entonces lo ven pues como una alternativa como para poder votar por él y bueno, que haga las cosas que tiene que hacer. Entonces yo a Xi le doy el beneficio de la duda, no lo veo preparado, pero como te digo, no sé mucho más de él, pero creo que si se rodea de las personas adecuadas, podría lograr ciertos objetivos que está planteando. Me gustaría profundizar un poco más en este tema, pero nos come y no quiero dejar de hablar de tu breve experiencia en la incursión en la política y si deseas volver a hacerlo a nivel nacional, subnacional, y que nos expliques si sí. Bueno, te haré más preguntas sabiendo si sí y a qué tipo. ¿Te interesa incursionar en la política? Y cuéntanos tu experiencia en Sí, me interesa, básicamente por una razón, porque como la mayoría de los que producimos estamos cansados que esta gente meta las manos en lo que producimos, ¿no? Entonces, en cosas pequeñitas, ¿no? Cuando yo estaba preparando la apertura del gimnasio Plazo del Primero en Calacoto, la alcaldía, que la licencia, que no podíamos partir porque la licencia municipal, una cosa así chiquitita. El permiso para construir, ¿no? Íbamos a hacer una estructura que no iba a ser para siempre, o sea, es una estructura que básicamente después se la puede demoler y construir un edificio, ¿no? Entonces, esta estructura, por ejemplo, para poderla construir, hemos estado meses de meses pidiendo permiso para poder construir. Y obviamente estaba en alquiler, pagando alquileres, o sea, te destrozan tu flujo, te destrozan tu deseo de invertir y muchas empresas quiebran por eso, ¿no? Entonces, primero eso. Después se construyó un edificio. 5 años no me han dado los papeles. 5 años no me han dado los papeles por razones que seguramente intuirás, ¿no? Entonces, 5 años. El edificio yo lo he construido en 8 meses y tengo un montón de amigos que están metidos en construcción que su principal factor de costos son los papeles. ¿Por qué es el principal factor de costos? Porque al no tener los papeles no pueden ir al banco, no pueden pedir el crédito, no les pueden dar su dinero, están años, meses tratando de sacar esos papeles para poder vender sus departamentos y eso encarece los departamentos, encarece obviamente la inversión, no permite crecer a la gente. Entonces, todo eso que yo lo he sufrido y he visto que la gente sufre, digo, basta, estos desgraciados que viven a costa de nosotros y encima diciendo cuánto tienes que pagar de impuestos, qué normativas tienes que cumplir, cómo tienes que abrir tu negocio, no te dejan, cuando dicen su vida han abierto un simple negocio. Entonces tú dices, esta gente vividora, esta gente de M, ¿no? Tiene que salir y tiene que dejar que la gente trabaje y la gente prospere. Nosotros tenemos, les voy a dar un ejemplo así bien puntual con números que a mí me encantan. La alcaldía ha tenido $300 millones en la época de Revilla, todos los años de inversión. Solamente ha invertido el 15% en obras, todo lo demás se lo ha chupado. En una cosita aquí, en una cosita, con lindos nombres como siempre, pero con acciones totalmente mediocres y con resultados totalmente mediocres. $300 millones a nosotros nos permite simplemente tener aproximadamente el 15% de todo lo que La Paz necesita para crecer 7% año, que es lo que comentabas hace rato. Entonces, aún teniendo una alcaldía súper eficiente, que no sean como estos, digamos, ¿no? Y tú hagas el 100% y demás, no vas a aportar ese crecimiento. A lo mucho, pues aportarás el 1% de crecimiento. Y crecer a 1% de crecimiento significa que va a salir de pobreza en 70, 100 años. Algo impensable, no se puede. O sea, vamos a tener 3, 4 generaciones de pobres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver ahí?
que justamente estas trabas hacen que la economía no crezca al nivel que debería crecer, que más o menos nosotros necesitamos 3.000 millones o 3.500 millones de dólares anuales de inversión, y cada vez va a ir creciendo a medida que la economía crezca, ¿no? Para que La Paz crezca al 7%. Entonces, ¿cómo tú logras crecer al 7% y ayudar a salir a miles de personas de la pobreza cada año si tú tienes un presupuesto de 300 millones de dólares y encima eres un mediocre en ejecutarlo? No hay forma. Entonces, el momento que la alcaldía pone trabas al que emprende, al que abre su empresa y demás, está frenando esta inversión que se necesita para este crecimiento. Entonces, naturalmente, estos hijos de P están frenando y están haciendo que más gente se quede en la pobreza durante años y durante décadas, simplemente porque ellos quieren sacar su tajada, o simplemente porque tienen interés de por medio, o simplemente porque no les da la gana y quieren hacerse los reyes chiquitos para poder, digamos, tener cierto nivel de poder sobre la población. Entonces, nosotros digo yo como persona, nosotros como empresarios que estamos cansados, toda esta persona, la gente de bien, que dice Milei, ¿no? El argentino de bien allá dice, ¿no? Todos los de bien, todos los que producimos, todos los que queremos crecer, tenemos pues esta traba, y esa traba perjudica además al resto de la población, como te comento, por el tema del crecimiento. Entonces, en este sentido, ¿no? La alcaldía tiene que ser un vehículo nuevamente para generar crecimiento. Entonces yo he dicho, ¿quién puede hacer eso si no es una persona que está decidida nuevamente a ir profundo, como te decía, para los candidatos, y reformar todo esto, y que la alcaldía más bien sea un facilitador de negocios? Te doy un ejemplo, 10 millones de dólares se recaudan al tipo de cambio oficial, digamos, para no confundirnos con el tipo de cambio. 10 millones de dólares se recaudan con impuestos a los letreritos, a los taxistas, con impuestos que tú pones en tu ventana dentista, con impuestos a la tiendita que ha abierto, licencia de funcionamiento para una oficina, ¿no? Y nos destrozan con eso, porque si no pagas, si no cierras bien tu licencia, después de 10 años te dicen, tienes tal multa, tienes tal esto, tienes tal otro. Y encima esos 10 millones se los chupan, ¿no? Porque el presupuesto, el 10% lo llevan a obras. O sea, de todo lo que los paseños pagamos de impuestos, 80, 85 o hasta 90 bolivianos de cada 100 bolivianos se van a despilfarro y 10 bolivianos se van a obras. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Entonces, todos esos impuestos absurdos se los tienen que quitar para que la gente pueda crecer naturalmente, y esos 10 millones se queden en la economía de la gente y que se genere un ahorro y que de ahí puedan reinvertir y crecer. Y estamos hablando de todo ese contexto. Les voy a dar un ejemplo. En 1600 había Guillermo III, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? No me acuerdo si era rey o ya no me acuerdo en qué título tenía. El tipo dijo, a partir de ahora, ¿no? Porque se les empezó, o sea, tú sabes cómo empiezan a generar impuestos, ¿no? Antes era la tierra, pero empieza a crecer el comercio, luego al comercio, empieza a crecer la industria, luego a la industria, o sea, cada vez empiezan a ver dónde sacar plata. Entonces, de donde ven que dicen, no, aquí se puede, no pueden poner letreros, no, es que ensucia la visual, pero si pagas no ensucia, ¿no? O sea, si no pagas es contaminación visual, si pagas no es contaminación visual, porque sigue ahí el letrero. Entonces, estos tipos empiezan a ver que pueden sacar de todo lado, y el tipo pone impuestos a cada ventana que tú tenías en tu casa. En Europa hay países y hay lugares donde te cobran impuesto cuando tú ya tienes el segundo televisor en tu casa. O sea, ya se les empieza a ocurrir a estos sinvergüenzas cómo sacarte plata y plata y plata y plata y plata. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de cobrar impuestos, termino con eso, dejar de cobrar impuestos, que la alcaldía simplemente se dedique a la parte de infraestructura como tal debe ser, y facilitar en todas sus normativas y en todo lo que tiene el desarrollo de infraestructura de industria y de comercio. Fantástico, Javier. Esto me hace saber que tú tienes una aspiración principalmente subnacional. Entonces hago la pregunta específica. ¿Te interesa ser alcalde de La Paz? Sí, por supuesto que me interesa ser alcalde de La Paz. Yo sé que con una persona como yo se puede lograr muchísimo. No soy perfecto, porque el mundo no es perfecto, porque la ciudad no es perfecta, porque el país no es perfecto, o sea, somos humanos, pero soy una persona que estoy totalmente decidido a hacer crecer nuevamente nuestra ciudad, nuestro departamento. Y La Paz es el 13% de todo el Producto Interno Bruto Nacional. Un año más, un año menos, hay que verlo. Entonces, La Paz tiene todo para crecer. 7% es el Alto, ¿no? Y 8% es el resto de los sectores de La Paz en cuanto a Producto Interno Bruto, porque nosotros somos el 28%. O nuevamente, dependiendo del año. Hay unos años más, hay unos años menos, creo que ahora estamos en 26, 27, dependiendo del año. Pero aquí, en este tema está que la base de crecimiento se la tiene que mostrar en La Paz, porque está la gente más preparada, ¿no? Y a partir de ahí va a empezar a expandirse. Y no estoy menospreciando el resto, ¿no? de los sectores,
Pero es que aquí tenemos que empezar a hacer las reformas, si no, ¿quién las va a hacer? ¿Quién tiene esa capacidad de hacerlas? Y después, naturalmente, yo sé que el Alto se va a unir porque el Alto es tremendamente perspicaz. El alteño sabe cómo hacer negocio, le va a ver a esto y que con eso se va a crecer y naturalmente se va a subir al carro. Porque nosotros tenemos experiencia en la ciudad de La Paz y todo el tema de juventud y empuje en la ciudad del Alto. Entonces nosotros tenemos que marcar el camino y el departamento de La Paz con un área metropolitana que produce el 20% del Producto Interno Bruto Nacional básicamente y que produce la mayoría del Producto Interno Bruto del departamento, va a crecer impresionantemente. No solamente tenemos que hablar de obritas, que sí son importantes, de puentes, de conexiones, no, tenemos que hablar de la alcaldía como un agente para el crecimiento, para facilitar y no decir nosotros les vamos a ayudar, no. Dejar a la gente de molestarlos, o sea, tenemos que dejar de molestarlos y dar facilidades. Yo quito impuesto a la industria, quito impuesto a los servicios, quito impuesto a montón de cosas. Los únicos impuestos que yo mantendría sería el de vehículos, que lo bajaría porque es impresionante cómo se cobran impuestos en La Paz, y el siguiente que igual lo mantendría es el impuesto a los inmuebles. ¿Por qué? Porque necesitamos avenidas, pero específicamente necesitamos calles, mantenimiento de calles, todo, pero ese dinero se tiene que ir específicamente a eso. No puede ser que te saquen tu auto, que te lo confisquen por no haber pagado impuestos, digamos, y ni siquiera tienes ese dinero que se va a las calles, ¿no? Entonces, y en el tema de los bienes inmuebles te permite obviamente las plazas, mantenimiento, el tema del río, etcétera, etcétera, para mantener obviamente todo esto. Sin embargo, ¿no? Aún esos impuestos a mí no me gustan, entonces sería lo ideal convertirlos en una especie de tasa, ¿no? Para que la gente sepa que si paga se va a esto. Y no sea que el político de turno indiscriminadamente utilice ese dinero como le viene en gana, pero te lo obliga a cobrar y además que si decide te cobra más. Por ejemplo, el impuesto a las transferencias se lo quita. O sea, si tú me vendes mi casa a mí, ¿por qué le tenemos que pagar a un tercero? Si es una transacción entre nosotros. Es que estos psicópatas, estos tipos, se han inventado por todo lado impuestos y encima en la última época de Revilla lo han subido porque como no les ha alcanzado para el despilfarro que tenían, ¿no? Le pasan la factura a la persona que se está esforzando en tener su vivienda, se está esforzando en tener su propiedad para poder ayudarle a su familia lo que se merece y a sí mismo lo que se merece, y encima tienes que pagar $3,000, $4,000 cuando estás comprando un departamento de $70,000 o un pelotudo burócrata que después se lo está despilfarrando y cuando ves en los números, lo único que ha utilizado de ahí para obras que alguna vez van a venir en tu beneficio es el 10-15%. Entonces, es un autoritarismo y un sistema que no te permite progresar. Entonces, yo no estoy planteando solamente obras, porque tengo un montón de planteamientos de obras, claro, vialidad y todo, sino que yo estoy planteando una reforma estructural y por eso quiero ser alcalde. Y eso lo quiero escuchar. Crecer. Te la quiero escuchar, así que te hago la siguiente propuesta. Quisiera hacer un programa de aquí a un mes, más o menos, en la que hablemos de la gestión, de las últimas gestiones municipales, de los errores, defectos y de lo que sería una eventual propuesta tuya, aunque estamos muy anticipados a una etapa electoral subnacional, pero me gustaría escuchar la profundidad. Claro, claro. Con una crítica seria, además, a las gestiones municipales actuales y anteriores. Excelente, claro que sí. Bárbaro, muchísimas gracias, por tu tiempo, Javier, bienvenido siempre. Y la verdad quisiera estar más tiempo, pero nos hemos extendido un poco más de la cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, a todos, espero les haya gustado mucho el presente episodio. Yo lo disfruté los conocimientos y amenidad de Javier. Quisiera dar un gran agradecimiento a Only Coffee y si les ha gustado el video, por favor no se olviden darle like, suscribirse y apretar la campanita. Muchísimas gracias y no se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos.